original o copia. Esto, ¿no os acordáis antiguamente, cuando uno iba a la ventanilla de cualquier funcionario, sea de correos, de Hacienda, del ayuntamiento, y tú traías una copia o traías el original, y ¿original o copia? Copia, ¿no? Hace falta el original. ¿Traías el original? No, tiene que traer usted una fotocopia. Daba igual lo que llevara, que siempre te equivocabas. Si la foto era en blanco y negro, ¿no? Que tenía que ser en color, que si era fotocopia, que si... Horrible, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Originales o copia? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo que hacemos es original o es copia? No lo sé, pero voy a poner como ejemplo el tema de los que son los maestros en este tema, los chinos. Los chinos. Yo tengo un reloj por ahí que me regaló mi cuñado, que es un Rolex. ¿Conocéis la marca Rolex? Es una marca bien cara. Es una marca que el reloj más barato, pues no sé si está en 3.000 euros o así. Creo, no sé. Pues mi cuñado, que es así de generoso, pues me lo regaló, el marido de ella. Detallito de nada, es chino. Se llama Rolex. Pero bueno. Pero así son las cosas de los chinos. Las cosas made in China son, en realidad, ellos son especialistas ¿en qué? En copias. De hecho, no tenéis que ver nada más que todos los chinos se parecen copias unos de los otros. O sea, ya les viene en el ADN. Copiar, digo, pues, si lo llevamos haciendo toda nuestra existencia como chinos, que hacemos un chino detrás de otro y todos iguales, pues ¿qué vamos a hacer con las demás cosas? Copiarlas, hacerlas iguales todas. Pero claro, iguales a las de los otros, ¿no? Lo malo es que las copias de los chinos son malas copias. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa a los productos chinos? Se estropean rápido. Que se estropean pronto. ¿Para qué sirve un producto chino? Uno cuando va a la tienda de los chinos es para algo que te urge, usarlo un ratito, usarlo para lo que te hacía falta, y a veces ni eso, y tirarlo. Y tirarlo porque ya no sirve para mucho más. O sea, se le va el color, o pierde el filo si es un cuchillo o es una herramienta, o es tóxico, que la mayoría de las veces no lo pone. Incluso traen sus libros de instrucciones, que no hay que los entienda en la mayoría de los casos, porque son libros de instrucciones que encima son copias, están traducidos con Google y a veces no se entiende bien qué es lo que quiere decir, ¿no? Confunden el género masculino con el femenino, el plural con el singular, y las instrucciones de algunos productos chinos son terribles, pero no podemos decir que no tengan su libro de instrucciones, eso sí que es verdad. No cumplen las normativas europeas. ¿A cuántos productos chinos cada año salen en televisión que los están destruyendo o mandarlos a destruir porque no cumplen ninguna de las normativas europeas y a veces internacionales, que son totalmente piratas? Y la verdad es que lo peor de todo eso, que podía ser una sola anécdota de los productos chinos, es que están arruinando lo original, lo que es de verdad. Aquí, por ejemplo, en España teníamos muy buena calidad de calzado. La zapatería en España ha sido muy buena siempre y ha sido famosa. Hace unos años, cuando entró el mercado chino, ¿qué pasó? Tiendas y tiendas y fábricas de zapatos, sobre todo por Elche, Albacete, que es donde estaban todas, empezaron a cerrar una detrás de otra. Así pasó también con otro montón de productos, con herramientas, con cualquier cosa que los chinos se empeñaron en importar. ¿Por qué? Porque la gente buscaba lo barato, lo fácil de conseguir y lo que te solucionaba el problema en el momento. Vale, tengo estos zapatos que, bueno, me costaron 5 euros, me van a durar 2 meses, pero bueno, así voy cambiando de moda y de aquí a 2 meses me pongo otros zapatos. Cuando toda la vida habíamos pensado, bueno, yo me voy a comprar unos zapatos buenos, que me va a costar ahorrar, me va a costar conseguirlos, pero me van a durar años y años y años. Yo tengo unos zapatos que tienen más de 20 años y están como el primer día. Me costaron mucho dinero en su momento, pero están buenísimos, solo lo uso para bodas. Pero lo malo es eso, que las copias acaban arruinando lo original. Y eso es un problema. Sin embargo, podemos ver la economía china y ¿qué pasa? Es una de las economías más fuertes mundiales. Produce muchísimo dinero. Los chinos están todos
ves por donde están los almacenes de chinos y todos tienen unos buenos carros, unos buenos coches. Mercedes, Infiniti, Toyota, grandes coches, ¿no? Dice, bueno, les va bien. Podría parecer que dedicarse al mundo de la copia y de la imitación es próspero. De hecho, si alguien creyera que la prosperidad es sinónimo de ser un buen cristiano, digamos que todos los chinos son unos excelentes cristianos, porque les va muy bien económicamente, por lo menos a los que se dedican a los negocios, ¿eh? Sabemos que allí en China hay otro mundo paralelo, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Pero esa es la realidad, que tenemos una economía boyante china ahí, que son los que tienen hipotecado a la mitad de los países de Occidente. Pero si tú quieres un buen producto, no vas a comprar un chino. Pero la realidad es que el 80% de las personas compran productos chinos. Es como el Rolex, que con mucho cariño muchas veces me lo pongo porque me hace ilusión llevar un Rolex. Pone Rolex, no pone Lolex. Pero tiene un defectillo de nada, ¿no? Por todo lo demás es igual. Se trabajaron hasta la correa, en todas partes pone Rolex, que solo atrasa 10 minutos diarios. Pero si uno está acostumbrado a llegar tarde, pues tampoco le afectan 10 minutos, ¿no? Pero aparte de eso, claro, imaginaos que quien se gasta 3.000 euros en un reloj, como mínimo quiere que no atrase ni adelante ni nada, ¿no? Pero es lo que tiene. Cuando nosotros queremos algo original, algo genuino, cuesta. Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo y cuesta mucho cuidarlo, porque necesita mimo, necesita limpieza, necesita guardarlo adecuadamente. Algo que te ha costado mucho dinero no lo dejas en cualquier parte donde le pueda caer agua o donde le pueda caer algo que lo estropee, o donde se pueda caer al suelo, donde los niños lo cojan y jueguen, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi padre tenía una caja de herramientas en casa. Pues en casa tenía la caja de herramientas con un candado. ¿Era desconfiado mi padre? No, desconfiaba de mí concretamente, ¿no? Que le fuera a estropear las herramientas, porque era un fanático, porque tenía unos alicates que eran de la marca no sé qué, que él sabía de marcas. Yo veo unos alicates y los veo todos iguales, la verdad. Un martillo tal, una llave inglesa tal, y él las tenía limpitas, sin una gota de grasa, que funcionaran correctamente, que no se atascara, que los destornilladores bien afiladitos. Él tenía sus herramientas porque le costaron mucho trabajo y esfuerzo, sobre todo porque en esa época no habían chinos. Las cosas costaban dinero. Un original cuesta trabajo. Un original cuesta trabajo. Un título. Ahora que hemos visto con los políticos los títulos, ¿verdad? Los másters. Las copias son fáciles de conseguir, pero ¿sirven para algo? No sirven para gran cosa. Al final los acaban pillando. Dice que se pilla antes a un cojo. No, mentiroso que a un cojo. No, mentiroso que a un cojo. Y es así, no sirven para nada las copias. Tarde o temprano acabas cometiendo un error porque te dieron un título falso, que no te corresponde. Tú no sabes nada de lo que acredita o lo suficiente de lo que acredita ese título. No sirve para nada. Así que las copias o lo falso, aunque hoy estamos hablando de copias, no se pueden comparar nunca con el original. De la misma manera, hay muchos dioses, muchos ídolos, muchos Jesuses, entenderme, que son copia. Son copia. Hay muchas religiones que hablan de Jesús. Hay muchas religiones, de verdad. Dentro del cristianismo hay muchas religiones que siguen a Jesús, pero muchos siguen a un Jesús que es copia, porque no es un Jesús que está fundamentado en la palabra de Dios. No es un Jesús del que sale, del que está bien interpretado de la palabra. No es el Jesús que podemos leer en los 4 evangelios. Es ese Jesús y algo más. Es un Jesús adulterado. Y luego tenemos los discípulos. ¿Qué queremos ser? ¿Discípulos originales o copias? Porque podemos ser discípulos y alguien preguntaría, vale, ¿de quién? ¿Estamos siendo discípulos de un Jesús que es copia? ¿Estamos siendo discípulos de un Jesús original, pero somos discípulos copia? ¿No somos discípulos originales, genuinos? ¿Qué es lo que hace un discípulo copia? Que nunca haría un discípulo original.
Un discípulo copia. Permitirme la redundancia. Un discípulo que no es original, un discípulo que es copia. Eso me recuerda a un maestro que tuve que decía, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. ¿Qué quiere decir? El que sirve, el que es un buen siervo, ese sirve. Y el que no es un buen siervo, ese no sirve. Pero lo decía con ese juego de palabras que me encantaba. Dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y esto me recuerda igual. Un discípulo copia, es un discípulo que copia. Yo me he encontrado por ahí incluso a pastores, que lo he comentado más veces, que copian los sermones. Pero lo acabas pillando, y más hoy en día que está internet, que pones 4 frases y te sale. ¿Pero qué buscan? Copiando. ¿Qué buscan copiando? ¿Ahorrarse el trabajo? Como decía el refrán, ¿no? Unos cardan la lana y otros se llevan la fama. ¿La fama? No lo sé. ¿Y qué otro carda la lana? ¿Qué más cosas hace un discípulo? Copia. Imita. Imita lo que le interesa. No imita al Jesús genuino, o no imita todo lo de Jesús. Solo imita la parte que le gusta del Jesús que cree ver en la Biblia. Imita lo que le interesa, imita lo que vende, la apariencia, no la calidad. Y la apariencia es lo que dejamos ver, lo que la gente ve. Y el discípulo copia, está preocupado por aparentar ser un original, mientras que el original no le preocupa lo que los demás piensen, porque el original está bien guardado, a buen recaudo, en su carpetita de cuero, como el buen diploma, ¿no? En su caja. Está allí, en las manos del Señor. Está escondido en las manos del Señor, mientras que el discípulo copia es el que anda dando saltos por todas partes y haciéndose ver normalmente. Es el que llega el domingo y es el que más levanta las manos, el que hace las oraciones más fuertes, es el que parece más espiritual, es el que más verborrea de cristianés dice. Tú ves a muchos cristianos que son capaces de injertar en una sola frase una cantidad de jerga cristiana. El Señor te bendiga, que la sangre de Jesucristo sea derramada sobre ti, una cantidad, bueno, que no diga que esté mal decirlo, pero tiene una capacidad de hirvanar ese lenguaje cristianés. Las iglesias están llenas, lamentablemente, igual que la casa de cualquiera de nosotros está llena de productos de imitación, de chinos, de cosas chinas. Las iglesias están llenas de cristianos de domingo. Lo malo es que en el día a día permanecen sin ser usadas. Dicen que son Rolex, pero realmente atrasan en su horario personal, en su horario espiritual. Es terrible, ¿no? Porque nos hemos dejado arrastrar en este mundo cristiano en el que vivimos. Cuando uno visita por ahí las iglesias, ve los congresos, ve internet, cultos en directos y cosas de esas, nos hemos dejado arrastrar por la imagen que queremos dar al mundo de lo que se dice de nosotros y no tanto de lo que se dice de Jesús. Y a mí me importa mucho más lo que se dice de Jesús que lo que se diga de mí mismo. Lo que la gente diga de mí mismo me preocupa tan poco como le preocupó a Jesús de Nazaret. Nada. Y trabajo en eso. Y cuando hay veces que me preocupa, porque a veces soy humano, ¿no? Y me preocupa, ¿qué van a pensar de mí? Intento pensar en Jesús de Nazaret. No le importó, porque él hacía las obras que su padre le mandó a hacer. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que el propio Jesús nos daba, ¿no? De cómo evitar ser un cristiano que solo es luz de neón, fuegos artificiales, que andan tras los milagros o tras las señales, ¿no? Como pasaba exactamente igual que en los tiempos de Jesús. ¿Qué dice la Biblia de los discípulos copia? Ayudarme a leer, por favor. Tengo aquí apuntado varios versículos, pero quiero comenzar leyendo en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, y es una historia conocida, muy conocida, pero solo hay un par de cositas que quiero resaltar de aquí para ver lo que luego Jesús sigue diciendo acerca del tema, ¿no? Dice así:
Mateo capítulo 20, del versículo 20 al 28. Enciendan sus apps o sus Biblias. Dice, entonces se le acercó, estaban ahí reunidos Jesús y algunos de sus discípulos, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y Jesús les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hasta aquí me parece una desfachatez terrible empezar a darle una orden a Jesús encima de lo que él tiene que hacer cuando vaya allí. Pero me recuerda mucho a lo que hoy en día hacen muchos cristianos, darle órdenes a Dios. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Creéis de verdad que lo dijo con ese tono? Si seguimos leyendo, vemos que Jesús se enfadó. Dice, ¿no sabes lo que pides? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado. ¿Qué se le está diciendo? Acordaos que Jesús va a ser entregado, maltratado y crucificado. Cuando dice de la copa, que beberéis de esa copa, de ese vaso, y que vais a ser bautizados con el mismo bautizo, se está refiriendo a eso. ¿Estáis dispuestos a pasar por las penalidades que yo voy a pasar? ¿Estáis dispuestos a vivir la vida que yo estoy dispuesto a vivir por vosotros? Y ellos aún dicen, sí, dice, es verdad, la vais a pasar. O sea, les está advirtiendo, lo vais a pasar muy mal por ser mis discípulos. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no me es mío darlo. El propio Jesús dice, no me corresponde a mí darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Cuando los 10, es decir, los otros 10, oyeron esto, se enfadaron contra los dos hermanos, como diciendo, ¿cómo os atrevéis a pedirle eso? Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Hoy estamos eligiendo presidente aquí en España. Salga el que salga, va a hacer lo que le dé la gana con nosotros. Nosotros simplemente hemos ejercitado un derecho, que no sé hasta qué punto, de echar un voto en la urna, pero da igual. Ellos se van a enseñorear de nosotros. Y si nos quieren subir los impuestos, nos los van a subir. Y si nos quieren recortar privilegios laborales, lo van a hacer. No os quepa la menor duda. Dice, los gobernantes se enseñorean de las naciones y los que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Dice, más entre vosotros, le está diciendo a sus discípulos, más entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y me recuerda que hoy en día, que tanto nos gusta, dice, yo soy ministro del Señor, aquel es un gran ministro del Señor. ¿Sabéis que ministro, lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, ministro significa siervo? Ministro significa siervo, es la misma palabra, ministro, viene del latín y significa siervo. Dice, vosotros vais a venir a ser siervos si queréis ser los primeros entre vosotros. Siervos. ¿Sabéis que la traducción correcta de esta palabra siervo, porque la Biblia está escrita en griego, se traduce doulos? ¿Sabéis qué significa doulos? Esclavos. Ahora vamos a leer eso tal cual pone en la palabra. Más entre vosotros no va a ser así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro esclavo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como Jesús fue servidor nuestro y estuvo a nuestra disposición para acabar muriendo en la cruz por cada uno de nuestros pecados, sin nosotros merecerlo, de la misma manera nosotros nos hemos de dar a los demás como esclavos. Y un esclavo es humilde, obedece. Un esclavo es una copia original del propio Jesús, si es que somos discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que no le gustaba a Jesús? Vamos a leer en Mateo capítulo 6, 4 cosas que a Jesús le molestaban muchísimo, ya para no movernos de Mateo.
y que constantemente se las está recriminando a los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los creyentes de esa época. Jesús lo que hace es que llega y se integra en las iglesias que había en ese momento, que se llamaban sinagogas porque eran judíos, y empieza a criticarles lo que estaban haciendo mal. No está yendo al mundo incrédulo que no creía en Yahvé. Eso ya lo hicieron sus discípulos cuando la iglesia fue instaurada. Jesús vino a los suyos. Vino a los suyos y les vino a meter el dedo en la llaga. Y comienza diciéndoles en el versículo 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles para ser alabados por los hombres. Versículo 5. Y cuando ores, esto parece más espiritual que el otro, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto que ellos, con la alabanza de los hombres, ya tienen su recompensa. Sin embargo, ¿qué más cosas dice? Mira, Mateo 23, versículo del 5 al 11. Vamos a leerlo así rapidito. 23. Este os va a sonar. ¿Por qué le molestaba tanto Jesús las copias falsas? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro, en ese momento, que era una forma de decir pastor, pastor, o lo que sea que se le quieran poner el nombre de hoy en día. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois sus hermanos. Y no llaméis Padre no es vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Vemos las cosas que le molestaban a Jesús de Nazaret. La pompa, la fanfarria, las luces, los colores, los fuegos artificiales. Eso le molestaba en gran manera a Jesús de Nazaret. ¿Y por qué le molestaba tanto? Podríamos pensar. ¿Sabéis que el único momento en que Jesús es alabado en la tierra solo fue unos días antes de su crucifixión, cuando entra encima del burrito, que la gente lo recibe como rey, como rey, con las palmas y las hojas de las ramas de olivo? La única vez, unos pocos días después, esos mismos lo entregaron, porque decía cosas como estas, que no gustaban en absoluto. Entonces, ¿qué es para Jesús un discípulo verdadero? Fijaos en esto que acabo de decir. Dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El significado de maestro, aquí hago un paréntesis, el significado de maestro, aquí en la palabra de Dios, en esa traducción, es matates, que es una palabra griega, que tiene un sentido de, como, no sé si habéis visto las películas, que había, por ejemplo, Platón, y había una serie de discípulos que iban con él a todas partes y aprendían, y ellos elegían a un maestro al que seguir y aprender porque les llamaba la atención y les gustaba y querían ser como él. Pues esa es la figura. La figura del maestro era alguien que tenía la capacidad de influenciar y arrastrar a los demás para que ellos sean como él. Lo que hoy entendemos como maestro, mejor sería el profesor si tiene el sentido de maestro que nosotros tenemos. Pero en esa época maestro era un líder, era una figura a la que imitar. Por eso constantemente relaciona lo de maestro con lo de discípulos, porque cada discípulo tiene su maestro. Por otro lado, un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, la propia palabra lo dice, es alguien que tiene disciplina, que está discipulado, bien ahí, que tiene unas normas de vida, es esforzado. La propia palabra discípulo, emparejada al maestro,
tiene un contenido tan intenso de esfuerzo, de sacrificio, de resignación, de entrega, que hoy en día, con las palabras de hoy en día, cuesta mucho de entender, pero esa es la intensidad que tenía ser un discípulo y seguir a un maestro en la época en la que está escrita el Nuevo Testamento. Ahora, para Jesús, ¿qué decía que tenía que ser un discípulo? Por ejemplo, vamos a leer un par de versículos. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Una frase famosísima, de la cual se podía desmenuzar durante días. Y decía a todos los que le estaban escuchando: si alguno quiere venir en pos de mí, primera frase, si alguno, o sea, de los que me estáis escuchando, o sea, ahí había un montón de gente que estaba escuchando, pero no eran sus discípulos, estaban escuchando a Jesús y había multiplicado la comida y ahí estaban escuchándolos. De hecho, Jesús les recrimina más de una vez, dice: estáis aquí porque os estoy dando de comer, no por otra cosa. Pero aún así, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, de los que estáis aquí, primero, niéguese a sí mismo. Es decir, ponga el ego, es decir, la arrogancia, la necesidad de lucirse, la necesidad de hacer las cosas para propio interés, la necesidad de hacer cosas por la propia satisfacción. Niéguese a sí mismo, significa eso. El que quiera seguir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es dejar de hacer las cosas para sí y empezar a hacer las cosas para Dios y para los demás. 2. Tome su cruz. Quiere decir que necesariamente ha de vivir una vida sacrificada y dolorosa. No. Quiere decir que tiene que estar dispuesto a sufrir por seguir a Cristo. Tome su cruz. ¿Cuándo? De vez en cuando no, cada día. Cada día ha de estar dispuesto a sufrir o a sacrificarse por Cristo. ¿Qué hizo Jesús cuando tomó su cruz? Sacrificarse, pero el enfoque no está en el sacrificio, está en el objeto del sacrificio, que lo hizo por salvarnos. Así que cuando dice coge tu cruz, dice el sacrificio que tú hagas, que sea para ayudar a otros, para que el reino de Dios sea proclamado, para que el reino de Dios avance, para que los demás conozcan que sois mis discípulos. Tomas tu cruz, pero el sentido no está en la cruz, en el sacrificio, que eso es lo que muchos católicos malinterpretaron y por eso se flagelan y van de rodillas hasta la Virgen de Montserrat y todo eso, porque creen que en la cruz, en el sacrificio, está el mérito. No, el mérito está, el paralelo que está haciendo aquí, el símil, la metáfora, es que cuando tú tienes que estar dispuesto a sufrir para servir a los demás. Aunque puede ser que estés sirviendo a los demás y no te toque sufrir también, pero tienes que estar dispuesto. ¿Cuándo? Todos los días, no solo los domingos. Y después de todo eso, sígueme, imítame. Aunque parezca una contradicción, cuando nosotros somos imitadores de Cristo, nos convertimos en discípulos originales. En discípulos originales. Lucas 16, 26. Hay un montón de versículos, pero he escogido estos dos por ser los más contundentes. Lucas 16, 26. Que dice algo tan sencillo de hacer como esto, dice, aquel que no aborrece a su padre y madre por causa de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Ahí sí que parece una paradoja. Tengo que aborrecer a mi hermana, tengo que aborrecer a mi esposa, a mi madre, tengo que aborrecer a mis hijos. No, está hablando de prioridades. Aquel que no es capaz de ponerme a mí primero por delante de todo lo demás, no es digno de ser llamado mi discípulo. Acordaos que también dice acerca de él mismo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estamos hablando? ¿De un Jesucristo triunfante, como podemos ver hoy en día los grandes ministros de Dios, triunfantes, subidos en el dólar, pidiendo aviones privados, haciendo un chasquido de dedos y que los milagros vengan, aunque luego no vienen, pero bueno, dicen que vienen? O vemos a ese Jesús sencillo, entregado a su pueblo, que decía con contundencia la palabra de Dios y que por decirla como profeta, como sus propios discípulos le llamaron, fue crucificado. O regó los oídos de todo el que pudo para que la mayor cantidad de gente fuera detrás de él.
le dijo las cosas bonitas que tenía que decirle, no importa, tú sígueme, milagro para acá, milagro para allá, pero seguirme, la cuestión es que me sigáis. No, Jesús tan solo a los pobres y a los pecadores trató con cariño. A todos los demás les habló con contundencia la palabra de Dios, porque Él mismo se humilló a sí mismo, renunció a ser grande, a ser un rey triunfante, un rey que viniera como los judíos esperaban, ¿no? A caballo y con un gran ejército. Renunció a todo eso para ser sencillo, para ser humilde, para morir por cada uno de nosotros. Sin fanfarria, sin fuegos artificiales, sin luces de neón, sin grandes aplausos. ¿Qué queremos ser? ¿Discípulos made in China o discípulos made in la palabra de Dios? Acordaos que hay en 1 Corintios 6:20 dice: ¿o acaso ignoráis que todos fuisteis comprados por precio? ¿Nosotros somos propiedad nuestra? En absoluto. Siempre hablamos de que Cristo pagó un precio importante por nosotros. Pero ¿qué creéis que para qué fue ese precio? Para que ya no fuéramos propiedad del enemigo, sino que pasemos a ser propiedad de Él. Con la diferencia de que Él es un Señor justo. Es un Señor que vino a darnos libertad. Es un Señor que vino a darnos lo bueno. Es un Señor que promete que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esa es la diferencia. Y aunque el ser humano, cuando le da la espalda a Dios, creyendo que buscando lo suyo propio le va a ir mejor, porque no entra dentro de los parámetros que Dios pone, no es así. Siempre nos va a ir mejor, no como nosotros pensamos, pero sí espiritualmente, interiormente, humanamente. Nos va a ir mucho mejor cuando nosotros decidimos ser comprados por Cristo y ser esclavos, siervos de Cristo y siervos los unos de los otros. Ahí nos va a ir muchísimo mejor. Para terminar, quiero leer en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. 31 y 32 del capítulo 8. Dice así algo muy interesante, que pasa así como desapercibido. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos, ¿a cuáles? A los que habían creído en Él. No está hablando de judíos que seguían siguiendo el judaísmo. No está hablando de cualquier pagano que pasaba por ahí. Dice, a los que habían creído en Él. O sea, eran lo que hoy diríamos cristianos. Podemos leerlo de la siguiente manera, ya estoy terminando. Dijo entonces Jesús a todos los cristianos que habían allí presentes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos hermanos, si queremos ser discípulos originales, no basta con ser cristiano. Jesús le está diciendo a todos los cristianos que había ahí en ese momento, que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, solo seréis gente que ha escuchado, que viene a la sinagoga, que viene a la iglesia, que levanta las manos, que busca las señales, los prodigios, todo eso que pasaba, que por eso estaban ahí. No estaban porque eran sus verdaderos discípulos. Sus verdaderos discípulos no solamente es ser cristiano, es permanecer en la palabra de Dios. Y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Queremos, mis hermanos, queremos ser verdaderamente libres. Vamos a permanecer en la palabra de Dios. Y de la misma manera nos vamos a convertir en discípulos originales, con membrete, con lacre, sellados por el Espíritu Santo.